A partir del 1 de junio, los jubilados cobran un 15% más de aumento. ¿Pero qué significa esto? Que el haber mínimo va a pasar a ser de 37.525. Si empezamos a sacar cuentas, la canasta básica cuesta 97.000 y pico, que no recuerdo exactamente cuánto es ese pico, pero es 97.000. ¿Qué significa esto entonces? Que un jubilado necesita 3 haberes para llegar a fin de mes. Bueno, una situación muy triste, por supuesto, porque es muy complejo ser jubilado hoy en Argentina. Vamos a charlar con Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, que es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Eugenio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Igualmente, Eugenio. Bueno, si empezamos a sacar cuentas, no hay forma que den las cuentas. No dan de ninguna forma. Por eso, inclusive, en un artículo que publiqué hace un par de días, señalaba que ya ni la inflación afecta el haber, porque es tan misérrimo que el jubilado directamente tiene que ir viendo cómo subsistir, no cómo hacer que su haber cubra lo que obviamente nunca va a llegar. Por lo cual, ¿qué está apareciendo? La necesidad de una ayuda familiar, lo que resiente ingresos familiares que ya fueron afectados a partir de la pandemia, por lo cual termina siendo desplazado o autodesplazado ese tipo de ayudas. Otra alternativa es esperar alguna dádiva, alguna ayuda, y lo vemos en jubilados en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, refiero a grandes ciudades, que viven en pensiones que son verdaderas posilgas, por las cuales hay que pagar entre 20 y 30 mil pesos para compartir un baño, es decir, en las condiciones más ominosas. Y la tercera alternativa es precisamente la indigencia, ¿no? Es después de haber aportado 30 o 40 años a un sistema, que esto no sea tomado en cuenta, no haya retribución, que los funcionarios, cosa que viene ocurriendo con los sucesivos gobiernos, apelen a cuestiones mágicas. Por ejemplo, yo escucho decir que bueno, ahora se le empató a la inflación en este reajuste del 15%. 15%, por ejemplo, sobre los 22.500 pesos, sí. Esos 5.000 pesos que vienen disminuidos conforme los descuentos de práctica, son 160 pesos por día. Es el equivalente a un yogur para los que no pueden vivir. Es así. Eugenio, falta un 15 más en septiembre, pero igual tampoco significa sumar tanto. Porque en septiembre va a haber... Si hubiera inflación cero, claro, se va recuperando. Pero, por ejemplo, en el primer trimestre hubo 16% de inflación general, 20% de inflación núcleo, que es la que interesa, que más afecta a las canastas pequeñas del jubilado. Para los televidentes, la inflación núcleo son alimentos, son medicamentos, lo indispensable. Bueno, 20%, 12% fue el reajuste de marzo. Y hoy estamos viendo exactamente lo mismo, con el agravante que el jubilado, el asalariado, prefinancia la jubilación, la inflación, porque va pagando con el haber viejo los precios nuevos. Claro. Entonces, ¿qué estamos planteando? La sociedad parece que ha naturalizado que ser jubilado es ser pobre, y que el jubilado tiene que trabajar hasta el último día de su vida. Vemos inclusive accidentes protagonizados por adultos mayores que tienen que seguir trabajando a sus 75, 80 años, por lo que estábamos describiendo, y nadie se alarma, es decir, se ve el suceso en ese momento y luego nos olvidamos. Pero hay que buscar que el sistema político, cuando hablo de sistema político refiero a todos los componentes del mismo, tomen nota de esto, porque fíjense, o por lo menos yo no soy un gran seguidor del tema político, lo leo en los diarios como cualquiera, pero no escucho que se hable de esto que estamos hablando vos y yo.
Es Es decir, verdad. de cómo afrontarlo. Inclusive, hace pocos días se habló de una nueva ley de moratoria en el Senado, donde el senador que lo presentó dijo que iba a tener cero de costo fiscal. Ujú. Ahora, 500.000 jubilados más sin costo fiscal, ¿qué quiere decir? Que los jubilados que actualmente están en el sistema van a pagarle a los nuevos, cosa que ya ocurrió con el caso Badaro. Es decir, se achata cada vez más la pirámide, cada vez hay más pobreza extendida, cada vez cobra más gente de ANSES que no son jubilados, que debieran percibir sus ayudas y demás, pero que las debiera pagar el Estado Nacional desde el Claro. Tesoro. Eugenio, esto que estamos Eh, charlando, que vos decís, tenés razón, no se habla mucho y es muy triste que no se hable. Y no es nuevo además, porque o sea, es una historia vieja conocida, la de los jubilados, que no les alcanza, que siempre se los deja relegados, que siempre se los deja olvidados, que se les va aumentando de a puchitos, pero que obviamente que está clarísimo que eso nunca alcanza y que tienen que ir como sorteando los obstáculos y tratando de sobrevivir, porque además la canasta de un jubilado, por supuesto que el alimento es primordial, pero además también hay mucho medicamento, que es costoso, que han aumentado muchísimo. O sea, es un tema viejísimo y que nunca se le encuentra una solución. O no se le quiere buscar una solución. Precisamente, mira, porque hay una concepción en el sistema dirigencial argentino que a cierta edad vos pasás a ser un sujeto sin deseo. Claro. Por lo cual, Sí. esa persona que a los 65 años tiene 20, 25 años, que le ofrece la biología para tener una vida plena, nuestro sistema político, sindical, le aplica un rifle sanitario el día de cumpleaños. Es decir, lo deja fuera del consumo. Vos hablabas de la necesidad del medicamento, de los alimentos, que obviamente es indispensable, pero también lo es la vida sana, también es la Sí. recreación, también es la falta de empatía con el deseo, es decir, eso se convierte en enfermedad, todas esas negaciones se convierten en enfermedad, y ahí están los gastos Ujú. un sistema de los estados que no les es nada más que se entendió en el mundo. En Argentina no se lo puede ver. Mira, nosotros, y te concluyo con la idea, tratamos de llevar al Congreso, que todavía no conformó desde diciembre hasta ahora sus comisiones, un proyecto que plantee que las mínimas tienen que ser equivalentes a la canasta del jubilado, que la calcule INDEC, que lo haga públicamente, Bien. y que tanto esas mínimas como el resto de las categorías se reajusten conforme las paritarias más altas del año. ¿Por qué? Porque los activos tienen su paritaria, pueden pelear por su salario, pero el jubilado no tiene nada que lo represente y en definitiva tampoco puede cortar calles, tampoco es considerado para tener poder de lobby y demás como tienen otros sectores. Pero bueno, esperemos que esto sea comprendido y que sea comprendido el concepto que cuando uno se jubila de una actividad, no es como creen los políticos argentinos que se jubila de la vida. Y esto me parece que es fundamental que socialmente lo demandemos, ¿no? Me quedo con eso, ¿eh? Uno no se jubila de la vida y no hay que olvidarse de eso, por favor. Y lo que vos decías, esas actividades de ocio, de placer, son fundamentales. Científicamente está comprobado lo importante que es para una persona seguir siguiendo estando activo, con actividades, con sus pares. Es fundamental para estar Mirá, bien. Al respecto, para cerrar tu concepto, estamos viviendo lo que nadie se enteró en Argentina. En esta década, desde el 20 al 30, es la década del envejecimiento saludable, declarada por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud. Y el envejecimiento saludable es precisamente todo lo que no se da en ese ciclo de envejecimiento que es alimentarse bien, divertirse, cuidarse, no tener desbordes, etcétera, etcétera. Y no solo para los que ya llegamos, sino fundamentalmente para los que están viniendo, ¿no?
Es así. No nos tenemos que olvidar que todos vamos a llegar a ese momento y tiene que ser así, como vos decís. Eugenio, te agradezco un montón. Gracias por este ratito. El Gracias. agradecido soy yo, ha sido un placer como siempre. Igualmente.